Vamos a tener a la vista el libro de Zacarías, el capítulo 1 y los últimos versos. Antes de la reflexión sobre este pasaje, voy a hacer una encuesta en esta mañana. ¿Cuántos han ido al servicio militar obligatorio? Que levante la mano. Bien, ahí estamos el hermano Fernando. Muchas gracias. Seguramente también el comandante que está en la cabina de control, algo así. ¿Alguien más? Ya, está bien. De repente no hemos ido, por lo menos yo no he ido, no porque no quise, aunque no me agrada mucho la vida militar. Me salvé porque, como ustedes saben, yo soy provinciano, soy de Ayacucho. Yo viví en la época del terrorismo. Entonces los ayacuchanos no eran bienvenidos en el ejército. Entonces ese tema no nos permitió a muchos de nosotros ir al servicio militar obligatorio. Bueno, si no han ido al servicio militar obligatorio, entonces va la segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes han estado al frente o muy cerca de un campo de batalla, de enfrentamiento, no importa, con las barras bravas? ¿Alguien? Aquí va, ahí está, 2, 3, ya. Bien, hermano Fernando, claro, por el oficio, claro, el servicio militar siempre está enfrentando en Ayacucho. Bien, creo que le he visto, hermano, por ahí creo le he visto. Bien, a ver, ¿por qué pregunto esto? Porque el pasaje que hemos leído dice que el Señor tiene 4 carpinteros, algunos dicen herreros, etcétera. Ellos están para hacer temblar a los poderes de este mundo, a los gobernantes, a los poderosos de este mundo. En una oportunidad, yo estuve, como dije, no he estado en el ejército, pero en una oportunidad estuve enfrente, o en medio, mejor dicho, de un enfrentamiento de los terroristas y los militares. Creo que estuve en el Medio Oriente, o sea, esa imagen viene a mi mente cuando tengo ese recuerdo. Si mal no recuerdo, era el año 93, nosotros habíamos salido con mi familia, con algunos hermanos a visitar. En provincia es muy común que una iglesia pueda visitar a otras iglesias en sus actividades, especialmente en los años del terrorismo. No había barreras, no había denominaciones, habían capacitaciones conjuntas, oraciones conjuntas, etc. Y ese tiempo visitamos, ¿no? Yo estuve en la comitiva a una iglesia que estaba como a 2 horas de la ciudad. Era un día domingo, después de la fiesta espiritual, el aniversario, que algunos están preparando para la tarde, hay una invitación, luego se va a hablar. Estuvimos regresando, ese tiempo se viajaba en camiones, ¿no? Ahora hay minivan, auto, etc. Estábamos regresando en un camión y más o menos a 10 o 15 minutos para llegar a la ciudad, a una cierta distancia de 2 o 3 kilómetros, vimos que se estaba quemando algo en un lugar muy descampado, muy escondido entre las rocas, y de pronto empiezan a reventar cosas, o sea, eran las llantas de los camiones, de los buses que estaban viniendo a Lima, y de pronto se aparecen los helicópteros por el aire. Por eso yo estaba más o menos imaginando que estoy, creo que en el Medio Oriente, y los helicópteros empiezan a disparar a ese lugar donde había un incendio. Nosotros no sabíamos exactamente qué estaba pasando en esa zona, porque era un lugar escondido entre las rocas, pero a una cierta distancia se podía visualizar humo, disparos, enfrentamiento y estas cosas. Nos hemos detenido en esa zona por precaución. Ahora el chofer tuvo que inventar por qué estamos detenidos, ¿no? Que su llanta se bajó, o sea, hizo la finta de reparar porque no vaya a ser que nos vean y nos involucren, etc. Pero el tema es que en esos momentos
no sé cómo, todos estábamos aterrados. No le miento, mi dentadura empezó ahí a chillar, no sé qué, y no podía controlarme. No sabía, o no sabíamos, por lo menos yo no sabía, tenía creo que 16 o 17 años, estaba en quinto de secundaria, y no sabíamos a qué hora vamos a llegar a la ciudad, si es que vamos a llegar. Así que después que empezaron a movilizarse algunos carros, tuvimos que acercarnos al lugar de los hechos. Llegamos al lugar, estaban los militares, los policías, los camiones, los buses estaban regados en la pista para que nadie pase, ¿no? Uno frente al otro lo habían ubicado para quemar. Pero lo impactante de eso fue que, bueno, cuando llegamos nosotros, los militares nos han hecho recoger los restos de personas que habían sido ejecutados. No sé si aquí han escuchado, ayer hemos estado hablando en la reunión, ahí falleció la familia Saúñe, Saúñe Quicaña, Rómulo Saúñe. Ellos, bueno, yo conocí recién esos días, porque y lo conocí, lo ejecutaron en ese lugar, no solo a él, sino a varias personas, y nosotros teníamos que recoger. Y una vez, después de recoger, teníamos que limpiar la pista, mover bueno, esos materiales, estructuras calientes, si queríamos pasar a la ciudad. Fue muy impactante, muy triste. Como dije, no sabíamos si del aire nos van a, no sé, disparar, confundir, que no moverse, no sé, estuvimos quietos ahí, creo, por más de 2 horas, ¿no? Muy triste, muy impactante esta situación que he atravesado, y hasta antes de casarme, creo, yo tenía como pesadilla en las noches. Yo estaba soñando que yo tenía que huir del enfrentamiento o esconderme en algún lugar, porque en ese tiempo las personas no dormían, por lo menos en el campo, no dormían en sus casas, porque de noche incursionaban los terroristas, y a los que los encontraban pues los ejecutaban. Entonces, para evitar esto, tenías que hacer tu escondite fuera de tu casa, en un lugar descampado. Y a veces yo tenía que visitar a mis abuelos que vivían en el campo, y muchas veces me he visto en esa situación, y por eso yo tenía ese tipo de sueños en la noche, que ahora estaba con mi hijo, y ahora ¿dónde vamos y cómo le escondo a él? Bueno, gracias a Dios ya no tengo ya esos sueños, pero son cosas que tengo como recuerdo en el pasado. Bueno, si ustedes no han enfrentado, no han visto esas situaciones, gracias a Dios. Si alguien ha enfrentado esas situaciones, también gracias a Dios, que Dios nos ha permitido pasar esa situación, pasar esa circunstancia. Y tal, la hermana Machi también está dando su testimonio. De repente ahí ha estado el hermano Fernando también, no sé, pero eran años muy, muy, muy duros, muy difíciles. Por eso mucha gente ha migrado. Bueno, estamos ahora en el año 2024. Tenemos nuevos retos, tenemos nuevos desafíos. Entonces, la reflexión de esta mañana, yo lo he llamado un mensaje de consuelo. Podría ser para tiempos de crisis, para tiempos de prueba, tiempos de dificultad, o para un pueblo sufriente. En el libro de Zacarías, cuando nosotros leemos, el pueblo que está trabajando está sufriendo. Son pocas personas que han retornado. Dijimos ya desde hace semanas que ellos han retornado hace como 20 años, algunos dicen 15 años, pero están ellos ese tiempo tratando de salir adelante de en medio de los escombros. En ese tiempo Dios levantó a Ageo, Dios levantó a Zacarías para animar al pueblo en la tarea que Dios les había encomendado. ¿Cuál era su tarea? Reconstruir el templo, un centro de adoración, un centro de comunión
con Dios, algo importante. En medio de esas circunstancias hubo dificultades, hubo pruebas. Ya hemos mencionado que los pueblos vecinos querían contribuir, ellos no dejaron construir porque ellos dijeron, a nosotros nuestro Dios nos ha dicho que construyamos. Estos pueblos vecinos, los samaritanos, se levantaron, les hicieron una vida difícil. Los denunciaron, en este caso, ante los persas, ante Darío, que con qué autoridad, con qué permiso ellos hacen estas cosas. En medio de todo esto, Ageo había predicado, había dicho en el capítulo 2, versos 21 y 22, también el verso 6, que el Señor haría grandes cambios. Capítulo 2, verso 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. El verso 21 y 22. Bueno, hemos predicado este texto, pero vamos a volver a leer verso 21 y 22. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile, yo haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y a los que en ellos suben. Caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos. Entonces, haciendo un paralelo, en el capítulo 2 de Ageo que estamos leyendo, el verso 1, hace 2 meses antes que Zacarías dijera esta porción que hemos leído hoy, o sea, hace 2 meses, Ageo había dicho estas palabras, que el Señor hará trastornar, hará movimientos, hará cambios. Capítulo 2, verso 1, ¿no? En el mes séptimo, a los 24 días del mes, llegó esta palabra. Y cuando vamos a Zacarías, capítulo 1, verso 7, a los 24 días del mes 11. O sea, había pasado 2 meses. Hace 2 meses, Ageo había dicho al pueblo que está desalentado, desanimado, porque lo que construían o reconstruían no tenía el mismo realce que el primer templo que ellos tenían. Aparte, los pueblos vecinos los hostigaban, aparte los persas, porque ellos están bajo el gobierno persa. Entonces, ante estas adversidades, Ageo había dicho que el Señor va a poner fin a esos poderes, a esos reinos, a esos gobiernos. Él va a hacer temblar todo, hará cambios, habrá cambios en el mundo. Pero en esos 2 meses no había pasado nada, todo seguía lo mismo. Entonces, como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero si estoy orando, ¿no? Estoy diciendo, estoy clamando, estoy poniendo mi motivo de oración y no cambia nada, todo sigue lo mismo, estoy en los mismos problemas. ¿Cómo es esto? A raíz de esto, el Señor, bueno, por medio de Zacarías, en esta oportunidad, dice un mensaje alentador, un mensaje de esperanza. Dice el capítulo 1, verso 11, que todo estaba en calma, todas las naciones estaban quietos, tranquilos, felices, ¿no? Que ya se predicó la semana pasada. Habían esos jinetes que habían recorrido el mundo, trajeron la noticia y dijeron, las naciones están quietas, están felices, todo está tranquilo, todo está ok, todo está normal. Versículo 11. Entonces ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y le dijeron, hemos recorrido la tierra y hemos visto que toda la tierra está tranquila y en calma. Nada había pasado con esos poderes, con esos gobiernos abusivos que los habían aterrado, que los habían destruido,
como dicen que los habían masacrado, no había pasado nada. Hace 2 meses el profeta Ageo había dicho que todo va a cambiar, el Señor va a poner fin. Ahora estos jinetes, estos seres espirituales, inspeccionan, mapean el lugar, todo está tranquilo, no ha pasado nada, no hay cambios. Entonces, una situación humanamente viendo algo desalentador. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto también en esas circunstancias? Oramos tanto, clamamos al Señor, pedimos al Señor, nuestra situación no cambia. No cambia. Estamos en la misma condición, estamos en la misma situación. Ahora, si tú has atravesado eso o estás atravesando eso, déjame decirte que no eres la única persona. Muchos han atravesado esas circunstancias. Aquí estamos viendo todo un pueblo atravesando esa circunstancia. Tratando de trabajar en la obra de Dios, lo que Dios ha dicho todavía no se cumple y ellos probablemente tenían también esas inquietudes, esas preguntas. Entonces, el verso 18 en adelante, encontramos 2 imágenes. El Señor habla creativamente, ilustra la situación de manera creativa. No sé cuántos de ustedes conocen el cuerno. No estamos hablando de esos cuernos que hablan los medios de comunicación, que hacen chiste, que no estamos hablando de eso. No sé cuántos. Por poco fui, de repente algunos contactos hubiera sido bueno. Por poco he ido al Camal para traer un cuerno. ¿Cuántos conocen un cuerno? Bien, casi todos. Pero ojo, no estamos hablando de esos cuernos que hacen chistes, no estamos hablando de eso. ¿Ya? Un cuerno es un instrumento algo tosco, rudo, que tienen los animales. El buey, por ejemplo, tiene 2 cuernos. ¿Para qué sirven esos cuernos? Mecanismo de defensa, de ataque, ¿no? También a través de esos cuernos, pues estos animales utilizan la fuerza para luchar, pelear, defenderse, atacar, etc. El Señor utiliza esa imagen aquí del verso 18 en adelante. Zacarías estaba ahí recibiendo esta visión y de pronto ve, ¿cuántos cuernos? 4, por eso dije, no estamos hablando de esos cuernos que hacen chiste. 4 cuernos. Y él mismo no entiende y hace una pregunta, ¿y qué es esto, no? Después alcé mis ojos y miré y vi 4 cuernos y pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá y a Israel y a Jerusalén. ¿Qué son estos cuernos? Son poderes, son gobiernos que han dispersado, dice, a Judá, a Israel y a Jerusalén. Versículo 20, me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Igual Zacarías pregunta, ¿qué vienen estos a hacer? Él me respondió, aquellos son, o sea, esos cuernos, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, pero estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarlos. Entonces, el Señor tiene una respuesta ante esa incertidumbre, ante esa duda, ante esa pregunta, ante esa espera que ellos tenían después de escuchar a Ageo. 2 meses han pasado y no ha cambiado la situación, y ahora el Señor muestra estas 2 imágenes, los 4 cuernos y los 4 carpinteros. Hay un paralelo, ¿no? Los 4 cuernos y los 4
carpinteros, algunos dicen herreros, otros dicen artífices. Los cuernos, ¿qué simboliza? Porque es un símbolo. Es una imagen que simboliza, que representa algo. ¿Qué simbolizan estos cuernos? Como dije, son instrumentos toscos, rudos, que utilizan los animales como mecanismo de ataque, de defensa, y están asociados aquí a la fuerza, al poder, al gobierno de este mundo. Poderes, gobiernos que han causado estrago, que han causado dolor, que han causado destrucción en el pueblo de Dios. Se menciona Judá, Israel, Jerusalén. Bueno, son 4. Ahora, hay diferentes formas de explicar estos 4 cuernos. Para algunos son algunos reinos. Para otros son los 4 puntos cardinales. Pero lo cierto es que estos cuernos simbolizan la totalidad de los enemigos del pueblo escogido de Dios que están en el mundo entero. Bueno, si queremos ubicarlos históricamente, ¿no? Habla de Judá. Judá, o sea, el reino del sur, ha sido destruido por los babilonios. Si a alguien le interesa pues, la cronología, la historia, en el 586 antes de Cristo. Los babilonios conquistaron a los del reino del sur, a Judá, a Jerusalén, destruyeron el templo. Nabucodonosor llevó los utensilios del templo a Babilonia, ellos fueron prisioneros. Daniel estaba ahí también en el equipo. Pero los de Israel dicen, ¿no? Ellos han sido conquistados años antes, 722 antes de Cristo, pero en este caso por los asirios. O sea, esos dos eran las potencias de aquel entonces. Pero y los otros dos, dice el texto, ellos, estos cuernos, disiparon. No dice van a disipar o están disipando. Estos cuernos, dispersaron. No dice están a punto de dispersar, van a dispersar posteriormente. Está diciendo algo que ya ha ocurrido, algo que ha vivido, ha experimentado, ha pasado el pueblo escogido de Dios, que han sido movidos, que han sido aterrados, que han enfrentado duras pruebas. Bueno, podríamos decir que eran estos dos, pero ¿y los otros? ¿Acaso desde ese tiempo, o después de ese tiempo de Ageo, de Zacarías, los israelitas o los judíos estaban quietos, estaban tranquilos, estaban felices? Seguían habiendo más enemigos. Otros imperios, otros reinos, otros poderes seguían asediándoles a ellos. Algunos dicen, no, después de los persas vino los griegos. No, también después vino los romanos, que en los años en que Jesús nació, Roma era el que controlaba toda esa región de Palestina. Entonces, algunos lo ubican así, pero mejor es verlo como la totalidad de los enemigos del pueblo escogido de Dios. Son poderes, son gobiernos, son reinos que hizo temblar, que dispersaron al pueblo escogido de Dios en este caso. Pero al final viene el mensaje de esperanza para este pueblo. Como quien dice, ¿no? Tanto he llorado, tanto he sufrido, tanta destrucción, tanta masacre. No hay justicia, no hay nada. Dijo tal profeta que Dios haría cambios, que Dios pondría fin a esos gobiernos, a esos poderes, a esos reinos. Pero no hay nada, no pasaba nada y habían transcurrido 2 meses. Por otro lado, también el Señor presenta paralelamente los 4 carpinteros. A diferencia de los 4 cuernos que son rudos, toscos, elementos de fuerza,
etcétera, de poder, los carpinteros tienen otras cualidades, los herreros tienen otras cualidades, los artífices tienen otras cualidades. En este caso, estos también simbolizan o son instrumentos que Dios utilizará justamente para destruir a esos gobiernos, a esos poderes que ha causado tanto estrago, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta muerte en el pueblo escogido de Dios. A diferencia de esta fuerza bruta de los 4 cuernos, el Señor tiene mejores instrumentos. Un carpintero tiene diferentes habilidades, diferentes formas de hacer su trabajo, ¿no? Conoce su trabajo, tiene herramientas, recursos, diferentes habilidades para hacer su trabajo. El Señor tiene instrumentos mucho mejores, mucho más efectivos que lo que pueda haber en este mundo. Esos 4 cuernos, esos poderes, esos gobiernos, ¿hacen daño? Sí hacen daño. ¿Causan dolor? Sí causan dolor. Hacen daño. Pero el Señor tiene también una respuesta ante el sufrimiento, ante el dolor de sus escogidos. Ese es el mensaje de esperanza, que el Señor tiene una respuesta ante diversas circunstancias, diversas situaciones que sus escogidos, que sus elegidos atraviesan en este mundo. Por eso, vuelvo a repetir, he llamado esta reflexión un mensaje de consuelo para un tiempo de crisis o para un pueblo sufriente, para un pueblo que está pasando diversas situaciones adversas. Los carpinteros o los herreros son símbolos del poder de Dios que derribará a los enemigos de su pueblo. Para cada uno de estos cuernos, Dios presenta también instrumentos mucho más eficaces para derribarlo, para destruirlo. Nótese que a diferencia de los cuernos, los carpinteros o los herreros tienen muchas más habilidades, destrezas, recursos variados para destruir justamente a estos poderes que se menciona aquí. Entonces, en el versículo 21, al final, dice que la labor o el propósito para lo cual están estos 4 carpinteros, nos dice en el versículo 21. Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. ¿Qué significa eso? Que esos cuernos tanto los han humillado, tanto los han maltratado, que estos judíos, que estos israelitas, ni podían alzar su cabeza. Tanto dolor, tanta humillación ellos han afrontado. Parece, a mi manera de ver, como que se les ha ido la mano a estos poderes, a estos gobiernos, cuando ejecutaron, la disciplina, digamos, en el pueblo de Dios. En el capítulo 1, verso 13, dice algo, ¿no? Jehová dirigió palabras buenas, palabras de consuelo al ángel que hablaba conmigo. Entonces el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, pero siento gran ira contra las naciones despreocupadas. Siguiente, pues cuando yo estaba un poco enojado, el Señor dice, cuando yo estaba un poco enojado, ellas, esos poderes, esos gobiernos, ellas se aprovecharon para agravar el mal.
Por tanto, así ha dicho Jehová, me vuelvo a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa. Entonces, aquí hay otra comparación de esto, ¿no? De que el Señor estaba un poco enojado para su pueblo. Pero estos gobiernos, estos poderes, han causado tanto dolor, tanto estrago, que agravó la situación, llegó al límite, al punto de que ahora se acerca, se aproxima su fin. Para eso Dios presenta aquí la imagen de estos 4 carpinteros. Entonces, para terminar, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Pues no vamos a llevar a la casa diciendo, ¿sabe qué? Dice que habían 4 cuernos, que esos son, no sé, símbolos de poder, de dominio. ¿De qué me sirve saber eso? ¿Qué me llevo a mi casa? Como decían mis estudiantes, ¿no? Cuando estaba en el seminario. Ahora sí, vamos a tomar nota, ahora nos van a decir lo que hemos venido a aprender. Entonces, cuando ellos veían algo útil, les tomaban nota, pues si es tanta información, bueno, a veces ya a qué hora va a terminar, decían algunos estudiantes en su mente y en su corazón. Entonces, ¿qué nos llevamos a casa? ¿Qué nos enseña este pasaje? Como dijo el pastor Oscar, poco difícil, bastante corto, pero ¿qué mensaje, qué lección nos deja este pasaje? Bueno, tengo 3 lecciones, podrían haber más. Un mensaje de consuelo para un pueblo sufriente. En primer lugar, vemos aquí a Dios, a nuestro Señor, que conoce el dolor, el sufrimiento de su pueblo. El Señor no es ajeno al dolor, al sufrimiento de su pueblo. Por eso Él dice, estos son los cuernos que dispersaron a Judá. El Señor no pasó por alto lo que hicieron estos gobiernos, estos poderes. El Señor no se ha olvidado, el Señor no pasó por alto, porque Dios conoce el dolor, el sufrimiento de su pueblo. El Señor conoce la situación que tú y yo estamos atravesando en estos tiempos. Tal vez ya no serán este tipo de sufrimiento, pero hay otras situaciones que en este tiempo estamos atravesando. Por ejemplo, la crisis. ¿A ustedes les alcanza la plata? ¿Están felices? ¿Pueden ustedes manejarse? Hermanos, veo con mucha pena, con mucha tristeza, muchas personas en la calle. Aparte de trabajar, ya no se veían personas que están vendiendo caramelos, alguna cosa en los buses. Ya no habían estas personas. Cada día se aparecen más personas. Creo que la crisis está golpeando a nuestras vidas. Como que recién estamos sintiendo, se venía hablando de la crisis, pero tal vez no lo habíamos visto, pero como que ahora se hace latente en nuestras vidas, en muchas familias. El Señor conoce la situación que cada uno de sus hijos, cada uno de sus escogidos atraviesa. El Señor sabe el sufrimiento, el dolor que están atravesando sus escogidos. En el capítulo 1 que se predicó la semana pasada, hay un hombre, hay un ser en medio de los mirtos, ¿no? Si eso, algunos dicen que esos mirtos simbolizan al pueblo, algunos dicen que ese ser, que ese varón que estaba en medio de los mirtos, también algunos lo conectan hasta, no sé, con Cristo, con Dios, pero es un ser espiritual que está en medio de los mirtos, o sea, está en medio de su pueblo. Hermanos, no estamos solos. El Señor está contigo, el Señor está con su pueblo, el Señor está con su iglesia. El Señor conoce tu tristeza, tu sufrimiento, el Señor conoce tu dolor, el Señor conoce tu aflicción. Eso sería la primera lección para nosotros. En segundo lugar, Dios tiene una respuesta para cada situación adversa. Dios tiene
una respuesta para cada situación, para cada prueba, para cada dificultad que todos nosotros atravesamos también en estos tiempos. Si en el mundo habían esos 4 cuernos poderosos que hacían temblar al mundo, pero Dios también tenía esos 4 carpinteros, 4 herreros para enfrentar, para destruir, para poner fin al avance también de esos poderes malignos. Dios tiene una respuesta para cada situación adversa, para cada prueba. En el capítulo 1 ya en el verso 13 hemos leído que el Señor dice, habla estas palabras de esperanza, de consuelo a este pueblo. El Señor no solamente tiene palabras, el Señor no solamente dice como nosotros decimos, ¿no? Que el Señor te bendiga, que te vaya bien, no sé, cuídate. Nosotros hacemos eso, ¿no? A la justa nos saludamos, que te vaya bien, buena semana, pásalo en familia, estamos orando por ti, etc. El Señor no solamente hace eso, el Señor no solamente dice palabras, sino que el Señor también, aparte de conocer, el Señor también delimita el avance del mal, el avance de estos poderosos. El Señor restringe el avance de estos poderosos que hacen daño, que causan estragos, en la vida de sus escogidos. Cuando estaba leyendo esto, también me acordé el 2020, testimonio, ¿no? 11 de junio, no me espero, o sea, no me olvido, 11 de junio, ¿no? Días antes del Día del Padre, tenía que ir a trabajar, entonces me sentí un poco mal, pero era algo raro. Entonces llamé al trabajo, dije, ¿sabe qué? No sé, parece que tengo como una fiebre interna, pero no, afuera todo está bien, ¿no? Me había contagiado de COVID. Entonces eran días previos al Día del Padre, el 2020. Por precaución hice mi cuarentena, me enviaron a un cuarto de castigo. Para nosotros había un ambiente en la casa donde estábamos, era un lugar frío, oscuro, y prácticamente era un depósito, porque a ese lugar no llegaba ni la luz del sol. Todos los días tenías que usar la luz eléctrica. Pero pues la pandemia no avisa, las enfermedades, las desgracias no avisan, no te notifican, dice prepárate, ¿sabes que estoy viniendo? ¿No? Por si acaso tenga un cuarto, por si acaso vayas ahorrando tu dinero, no dice eso. Entonces, en el momento me aislé a ese lugar, hice un espacio y todo, me aislé. Y salir me costó bastante. Si bien es cierto que la cuarentena dice que en Europa era 15 días, aquí en el Perú se aplicó 21 días, yo me pasé más de un mes, no había respuesta. Así como en los días de Ageo, de Zacarías, pero si el Señor ha dicho va a hacer temblar, ¿no? Pero si ha dicho que 20 días nomás ya puedo ir a trabajar, pero me costaba salir. En vez de mejorar, me estaba agravando. Entonces, y tengo un bonito recuerdo de ese tiempo, en medio de todo. Preguntaba a los doctores, ¿qué hago para salir? Un doctor me dice, sí o sí, tienes que hacerte una prueba. Llamo a la clínica donde me han hecho la prueba, que me dijeron que sí, para reintegrarte, tienes que hacerte una prueba. Llamo a esa clínica, ya estoy más de un mes, quiero reintegrarme a mi familia, a mi trabajo, por favor, quiero sacar una cita para que me hagan una prueba. No, señor, ya no hacemos pruebas, solamente personas que están con síntomas. Es más, usted no venga, ahora hay mucho más pacientes y usted está con su defensa muy baja, no lo vamos a atender. Pero ustedes me han dicho que incluso me dijeron tantos días debo contar para hacerme la prueba.
Le llamo y me dice, no lo hacemos esa prueba. El otro doctor, para darme de alta o decir, me está diciendo, por precaución, mejor hazte una prueba. ¿A quién le haces caso? Por eso un poquito me demoré para salir. Pero en medio de todo eso, significó bastante lo que me había escrito el pastor Roberto Hudson. No sé cómo él se enteró, pero me había escrito un correo y me dijo, ¿sabes qué? No sé qué de especial él veía en mí, ¿no? Yo no soy nada especial, ¿no? O sea, yo soy el peor pecador del mundo, podría ser, ¿no? Él me dice, tú eres una persona muy querida por Dios. Por eso Dios te está permitiendo pasar, enfrentar eso. No te olvides eso. Tú eres una persona muy especial, muy querida por Dios. Estamos orando por ti. Todo va a salir bien. Eso fue para mí como un vaso de agua en medio del desierto. Que yo, una persona muy querida, no había pensado en ese momento, nomás estaba, ¿cómo hago para salir? El pastor me había escrito ese correo. A veces necesitamos, cuando pasamos pruebas, dificultades, no solo palabras, sino necesitamos también una solución real. Y por eso a veces nosotros, como estamos muy familiarizados con lo inmediato, porque ahora con algunos botones podemos resolver problemas, acceder, no sé, al banco, sacar platita, no sé, mandar calentar cosas, etcétera. Entonces, como que en la vida cristiana también queremos algo inmediato, algo rápido, ¿no? Pero Dios tiene sus planes y propósitos. Así como estos poderosos, así como estos reinos han hecho temblar estos 4 carpinteros, también hará temblar, dice el Señor, a estos pueblos. Así como ellos dispersaron, también a ellos les toca ahora ser dispersado. Dios tiene una respuesta para cada situación, para cada adversidad, para cada prueba. Finalmente, como hemos dicho, Dios determina el fin de los enemigos de su pueblo. Dios determina el fin de los enemigos de su pueblo. Llegó el fin de estos poderosos, de estos que han causado terror en aquel entonces. Llegó su fin. El Señor dice, yo también tengo mis instrumentos, mucho más capaces, mucho más poderosos. Ellos les harán temblar, ellos los dispersarán. Entonces, el Señor tiene el control absoluto de las cosas que pasan en este mundo. Habrán poderes, habrán gobiernos, habrán oposiciones. La Biblia dice, habrán persecuciones, pruebas, etc. Pero al final, ¿quién predomina? El Señor. Al final, el Señor es el que gobierna este mundo. En vano, el mal, el enemigo, Satanás, el diablo, sea quien sea, en vano ellos quieren tomar el poder, quieren controlar, quieren apoderarse, quieren adueñarse, causan estragos, causan malestar, preocupación, tristeza. Pero ¿quién tiene el control de todo? Es el Señor, es nuestro Dios Padre Todopoderoso. Él tiene el control de todo. En la pandemia también yo recibía mensajes de texto, llamadas, peticiones de oración por salud, por recuperación, por fallecimiento, que la familia necesita reponerse, etc. Yo recuerdo que en ese tiempo yo oraba y decía, Señor, a ti te bastaría una sola palabra para terminar todo esto. ¿Acaso el Señor no ha creado con su palabra lo que hoy nosotros vemos, las maravillas del mundo, el universo? Al Señor le bastó solamente decir palabras para que nosotros hoy tengamos el mundo
el universo y todas las cosas. Por eso estaba en mi mente. Al Señor le bastaría una sola palabra. Y yo creo que el COVID, la pandemia, afectó muchas vidas, muchas familias, no sé a cuántos, no sé cuántos se han aislado aquí, pero el Señor ha permitido el avance que afecte tal vez a ciertas personas. ¿Será porque somos, no sé, tenemos tanto pecado, como dice el pastor Roberto? ¿Será porque, no sé, Dios nos quiere tanto? Pero el tema es que Dios permitió hasta un cierto punto, hasta un cierto límite. Hermanos, eso no debemos olvidar. El Señor tiene el control absoluto de todo. Nada de lo que pasa en este mundo escapa de su conocimiento. No dice que hasta el número de nuestros cabellos son contados delante del Señor. No dice el Salmo 139 que antes que pronunciáramos alguna palabra, el Señor ya sabe qué vamos a decir. Ese conocimiento de Dios, el gobierno de Dios, el control absoluto de Dios, nos debe dar a nosotros seguridad, confianza, esperanza en medio de todo. Para terminar, quiero leer solamente Lucas capítulo 12. En Lucas 12, Jesús dijo a sus discípulos lo siguiente, y hoy nos dice también a nosotros estas palabras. Lucas 12, versículo 32 al 34. En Lucas 12 había mucha gente que había venido a Jesús, los fariseos, los religiosos, hasta entre ellos mismos, no sé, se atropellaban y todo esto. Y Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Luego el Señor dice, ¿a quién debemos temer? No teman a los que quitan la vida, teman ustedes al que quita la vida y también puede condenar tu alma al castigo eterno. O sea, vivan con el temor al Señor. Si bien es cierto, estos poderosos, estos gobernantes pueden dañarnos, esos cuernos dañan, causan dolor, etc. Pero estas palabras el Señor refirió a sus discípulos en Lucas 12, verso 32. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vendan lo que poseen y den limosna. Hagan bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Solo el verso 32. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, en el mundo, probablemente, o para el mundo, para los ricos, para los poderosos de este mundo, probablemente nosotros somos personas insignificantes, muy débiles, muy vulnerables. Personas insignificantes, porque de repente no tenemos tanto poder, tanta influencia, tantos recursos. Para el mundo podríamos ser personas insignificantes, pero recordemos, somos hijos de Dios. A vuestro Padre le ha placido daros el reino, dice el Señor. No teman, manada pequeña. No teman ante los poderosos, ante los imperios, los reinos, ante las adversidades, ante la dificultad, ante la crisis, ante toda situación adversa que pueda haber en este mundo. Lo importante es que a ustedes, su Padre Celestial, a ustedes les ha dado el reino. Ustedes son miembros de su reino. Ustedes son ciudadanos del reino de los cielos. No teman, dice el Señor. Entonces, si tienes dificultades, tienes pruebas, tienes dolencias, recuerda que tú eres ciudadano del reino de los cielos. Eres hijo de Dios. Recuerda que Dios tiene el control absoluto de todo. Las pruebas son duras. Las pruebas pueden causar mucho dolor, mucha tristeza, pero no por siempre
vamos a atravesar esas circunstancias. El Señor tiene el control absoluto de todo. El Señor tiene respuesta para cada ocasión, para cada circunstancia. El Señor no está con los brazos cruzados. El Señor no está feliz ahí viéndonos cómo sufrimos, cómo luchamos en este mundo. El Señor está contigo y te dice: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino de los cielos. Oremos. Bendito Dios, muchas gracias, Señor, por esta palabra tuya. Señor, en esta vida, en este mundo, como dice tu palabra, estamos de paso. Pero a veces, Señor, nos aferramos tanto a esta vida, nos aferramos tanto a este mundo, nos aferramos tanto a las comodidades, a las cosas que este mundo nos ofrece. Señor, si estamos viviendo de esa forma, de esa manera, apiádate de nosotros. Cambia nuestra manera de ver. Cambia, Señor, nuestra manera de vivir. Que lo importante, Señor, sobre todas las cosas, es nuestra vida de comunión contigo. Porque cuando nos vamos de este mundo, nada de esto, Señor, nosotros llevaremos. Solamente, Señor, nos iremos con las manos vacías, nos iremos contigo. Pero a veces olvidamos eso y nos aferramos tanto, Señor, a esta vida. Padre Celestial, tú conoces cada familia, tú conoces a cada vida, Señor, a cada uno de los presentes aquí. Aquí está, Señor, tu iglesia. Bendito Señor, si alguien tiene problemas en el trabajo, si alguien tiene, Señor, alguna dolencia, alguna enfermedad, si alguien tiene, Señor, diferentes problemas, pruebas, Señor, que en su silencio muchos están atravesando, escucha, Señor, la oración de tus hijos. Escucha, Señor, el clamor de tu iglesia. Fortalece, Señor, a cada uno de ellos. Atiende, Señor, la petición de tus hijos. Atiende la oración de tu iglesia. Provee, Señor, los medios necesarios. Provee los recursos necesarios, Señor, a cada familia, a cada hogar. Son tiempos difíciles, tiempos de crisis que estamos viviendo, Señor. Lo que tenemos, los recursos que tenemos muchas veces no es suficiente tal vez o no alcanza. Pero nuestra confianza, nuestra esperanza, Señor, está en ti. Porque tú eres el dueño del oro y la plata. Porque tú eres el dueño de nuestras vidas. Como decían los discípulos, aumenta nuestra fe para seguir confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén.